Clase 25 del curso Química 3 para estudiantes de química, hoy 9 de septiembre del 2021. Bueno, estamos ya en el tercer capítulo o unidad de aprendizaje de este curso, átomos multielectrónicos y propiedades periódicas. Recuerden los resultados de aprendizaje, en últimas lo que nuestros objetivos para este capítulo, ¿sí? Le había mencionado es, primero, extender los conceptos y terminología que habíamos aprendido en el átomo de hidrógeno o en átomos hidrogenoides para átomos de más de un electrón. También introducir conceptos nuevos que solamente aparecen cuando tenemos más de un electrón en nuestro sistema, como el principio de antisimetría, por ejemplo. Y también métodos de solución de la ESID, ya que para átomos de más de un electrón, pues no se puede resolver exactamente. Y también describir propiedades periódicas con base en el comportamiento cuantomecánico de los átomos. Indicadores de logro, ¿sí? Ustedes aquí están viendo entonces que a medida que vayamos avanzando, ustedes van a ir entendiendo cada uno de estos enunciados. Por ejemplo, ya al día de hoy, ustedes ya tienen al menos una idea del primer indicador de logro, que es emplear el principio de antisimetría en la construcción de funciones de onda electrónica de los átomos. Al menos ustedes ya entienden por qué hay que utilizar el principio de antisimetría y a lo largo pues, de las clases aprenderán a usarlo para construir funciones de onda electrónicas de los átomos, ¿no? Lo mismo el segundo indicador de logro en términos del método variacional. Ustedes ya saben, tienen la idea de en qué consiste y pues cómo se aplica, pero ahorita lo vamos a empezar a aplicar ya para el átomo de helio, ¿no? Entonces ya para un átomo polielectrónico. Y así sucesivamente, ¿no? A medida que vayamos avanzando, ustedes van a ir entendiendo estos indicadores de logro, ¿no? Y deben asegurarse que los están cumpliendo. Primer tema, principio de antisimetría. Recuerden el origen de este principio. Es debido a que en mecánica cuántica, si uno tiene partículas idénticas, por ejemplo, dos electrones, en el caso del átomo de helio, que tenemos dos electrones, no se pueden distinguir, a diferencia del caso clásico, donde uno puede distinguir las partículas idénticas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace en mecánica clásica? Pues las partículas se distinguen mediante trayectorias, ¿no? Pero en mecánica cuántica no hay trayectorias, ya que se viola el principio de indeterminación. Por tanto, ese requisito de indistinguibilidad de las partículas cuánticas se debe cumplir en todas las funciones de onda que uno construya para sistemas que tengan partículas idénticas. Y eso pues se garantiza mediante el principio de antisimetría, ¿sí? Para introducir el principio de antisimetría, primero hablamos del operador de intercambio. Es un operador cuantomecánico que intercambia las coordenadas de dos partículas. Nomás actúa sobre dos partículas, ¿no? En el caso en el átomo de helio, pues tenemos dos partículas idénticas, dos electrones, pues se aplicaría sobre ellos dos, pero si tenemos átomos de más de dos electrones, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, el átomo de litio, que tiene tres electrones, el operador de intercambio actúa nomás sobre un par de esas partículas idénticas, ¿no? No actúa sobre las tres partículas, sobre los tres electrones a la vez en el caso del átomo de litio, ¿no? Y entonces aquí habíamos mencionado cómo actúa, ¿no? Entonces, cómo actúa sobre la función de onda y una manera pictórica de cómo es que se visualiza ese cambio, ese operador de intercambio. Y tengan presente que esto es una representación, ¿no? Gráfica. No significa que el electrón 1 está aquí, el electrón 2 está acá, porque los electrones no se pueden localizar en el espacio. Están deslocalizados en todo el espacio, ¿no? Solamente una representación pictórica para representar las coordenadas del electrón, porque la función de onda electrónica pues va a depender de las coordenadas del electrón 1 y las coordenadas del electrón 2, ¿no? Entonces, para indicar nomás eso. Indica coordenadas, no indica que la partícula esté allí, ¿no? Esa es la diferencia con la mecánica clásica.
porque la mecánica clásica uno asocia la coordenada posición con la ubicación exacta de la partícula. Y uno habla de manera indistinta. Uno cuando habla de la posición de la partícula, uno habla de la coordenada X, por ejemplo, en el caso unidimensional, ¿no? Pero en mecánica cuántica no. En mecánica cuántica, cuando uno habla de la coordenada X, por ejemplo, no indica la posición exacta de la partícula, ¿no? Ahí sí hay una diferencia, mientras que en mecánica clásica no la hay. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Bueno, entonces el operador de intercambio les mencionaba, pues también satisface una ecuación de valor propio, donde los valores propios pueden ser más o menos 1 y tenemos pues funciones propias asociadas. Las funciones propias asociadas con el valor propio más 1 se llaman funciones simétricas. Y las funciones propias asociadas con el valor propio menos 1 serán las funciones antisimétricas, ¿sí? Y aquí vemos entonces uno cómo reconoce una función simétrica o antisimétrica, ¿no? Por medio de este cambio que hacemos acá, ¿no? Si uno intercambia la posición de dos partículas y le da la misma función, tenemos que entonces la función es simétrica. Si uno hace ese intercambio de esas coordenadas y sale la función multiplicada por menos 1, la función original multiplicada por menos 1, la función será antisimétrica. Pero también hay situaciones donde la función no va a ser ni simétrica ni antisimétrica, ¿no? Es decir, no todas las funciones se pueden clasificar de esa manera, ¿no? Entonces ya veremos qué hacer cuando tengamos esa situación que nos va a aparecer en la mecánica cuántica. Bueno, entonces ya con eso se puede hablar del principio de antisimetría de Pauli, que nos dice que dependiendo del spin de las partículas idénticas, recuerden que el spin es una propiedad intrínseca de una partícula cuántica. Una partícula cuántica tiene un spin específico, ¿sí? Ese spin específico va a estar asociado con la magnitud del momento angular de spin, por supuesto. Entonces, no es el número cuántico m sub s, que puede tener, para el caso del electrón, por ejemplo, dos valores. No es está asociado con el número cuántico s, básicamente. Entonces, esa partícula, entonces el electrón sabemos que el spin es un medio, porque ese es el valor del número cuántico de spin, ¿no? O el número cuántico de momento angular de spin, más específicamente, así fue como lo nombramos, ¿no? Entonces, si las partículas idénticas tienen spin entero, la función de onda que describa esas partículas va a ser una función simétrica, ¿sí? Las partículas con spin entero se llaman bosones. Mientras que si la partícula tiene spin fraccionario, como un medio, 3 medios, por ejemplo, entonces la partícula va a ser, entonces si tenemos un sistema con partículas idénticas con esa característica, por ejemplo, un sistema con varios electrones, que son partículas idénticas, la función de onda debe ser antisimétrica en ese caso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, la función de onda total electrónica para un átomo multielectrónico debe ser antisimétrica para poder que se cumpla ese principio de antisimetría, ¿no? Bueno, y eso me va a garantizar, como les mencionaba, la indistinguibilidad de las partículas, como ya veremos más adelante. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí en cuanto al tema del principio de antisimetría? Juan Camilo. Profe, una pregunta, ¿o el operador de intercambio tiene alguna forma matemática? ¿O es como tal, así? Venga, le muestro. No, simplemente actúa de esta manera, ¿sí? Es decir, si usted tiene dos partículas, lo convierte. Esa es la forma matemática, de hecho, ¿no? Recuerde qué significa una función, ¿no? En últimas, bueno, entonces, cuando usted tiene una función, ¿usted qué es lo que hace? Una función es transforma un número en otro número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted tiene la función x al cuadrado, si usted tiene el número 1, el número 2 lo transforma en 4, por ejemplo, sino que usted tiene pues una forma explícita de escribir esa función, ¿no?
Un funcional, perdón, un operador, por ejemplo, usted sabe que transforma funciones en funciones, ¿no? Por ejemplo, el operador derivada. Entonces, si usted tiene la función seno de x, pues la va a transformar a coseno de x, ¿no? Entonces, en este caso, la función tiene, el operador tiene esa propiedad que intercambia la posición. Entonces, esa es la forma como actúa y con eso es suficiente, ¿no? Usted no va a necesitar una forma funcional que lo haga porque pues no la va a tener en realidad, pero sabe cómo actúa, que es lo importante, ¿sí? Entonces, en ese caso hay que tener mucho cuidado con eso, irse un poquito más allá en las matemáticas y saber lo que implica un operador, por ejemplo, y conocer la regla de transformación. Si usted conoce la regla de transformación, es suficiente. ¿Sí me entiende, Juan Camilo? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces continuamos con el método variacional. Les había mencionado que, eh, bueno, ¿por qué puede introducir este tipo de métodos? Porque, como les había mencionado anteriormente, ya para átomos con más de un electrón, es decir, a partir del átomo de helio, la exit electrónica, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo electrónica, ya no se va a poder resolver exactamente, como en el caso de un átomo hidrogenoide, ¿sí? Por tanto, se necesitan métodos aproximados para obtener soluciones aproximadas de esa ecuación. Ahora, eso no quiere decir que la solución aproximada sea una solución mala, ¿sí? La solución aproximada va a ser tan precisa como uno quiera. De hecho, ya veremos que la solución que provee ese tipo de métodos, como el método variacional o teoría de perturbaciones, por ejemplo, para el caso específico, el átomo de helio, va a producir soluciones tan más precisas que los mismos resultados experimentales, de hecho, ¿sí? Entonces, en últimas, no crean que por usar una aproximación va a ser algo malo en realidad, ¿no? Los resultados pueden ser muy, pero muy buenos, ¿no? Bueno, entonces, les mencionaba por qué no se puede resolver la cita asociada con el operador hamiltoniano del átomo de helio debido al término de repulsión interelectrónica. Si no existiese este término, yo les había hablado de esto la clase pasada con el modelo de electrones independientes, el operador hamiltoniano se vuelve separable, ¿sí? Entonces, al volverse separable, se puede resolver fácilmente, pero ese término hace que no haya separabilidad, que en últimas la energía potencial no sea separable. Y como la energía potencial no es separable, no importa usted, recuerden que yo les había dicho que cuando no hay separabilidad en la energía potencial, se puede recurrir a hacer una transformación de coordenada a unas coordenadas convenientes, dependiendo de la simetría del sistema, para obtener un operador hamiltoniano separable o una energía potencial separable, pero en este caso no es posible. No es posible encontrar otras coordenadas que permitan esa separabilidad. Entonces hay que vivir con eso y por eso es que se trabajan con estos métodos aproximados, como el método variacional, ¿no? Entonces, el método variacional se basa en el teorema variacional y sirve principalmente para encontrar la energía del estado fundamental de un sistema cuántico, ¿sí? También es posible aproximar las energías de estados excitados, ¿sí? Pero es más difícil, es decir, siempre se obtienen mejores resultados para el estado fundamental, mientras que para los estados excitados tocaría hacer un tratamiento numérico bastante elaborado, ¿no? Para poder obtener soluciones que sean cercanas al valor experimental exacto, al valor exacto de estados excitados. Entonces, preferencialmente se usa para el estado fundamental. Es donde en realidad muestra su poderío este método. Y el teorema variacional, ¿qué me dice? Me dice que si yo calculo este cociente, ¿sí? Este cociente con estas integrales,
donde yo tengo una función phi, ¿sí? Que puede ser una función arbitraria, ¿sí? Una función arbitraria, como yo les mencionaba, que cumplan, pues, con una función que cumpla con las condiciones de frontera del sistema, por supuesto. Entonces, en ese caso, si yo hago ese cociente de esta manera, el valor que va a obtener aquí es que ese epsilon siempre va a ser mayor que la energía del estado fundamental de mi sistema cuántico. La igualdad se cumple si esta función, que se llama función de prueba, es la función del estado fundamental, ¿sí? Ahí entonces sí ya se va a cumplir que es igual. Si es una función diferente, siempre esta cantidad epsilon va a ser mayor que esa energía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que entonces uno hace con el método variacional? Busca una función phi con una forma funcional conveniente, ¿sí? Y también suele tener parámetros de ajuste o parámetros variacionales, y lo que uno hace es encontrar los mejores parámetros, los parámetros óptimos que le permiten obtener el valor más cercano a E sub 0, o el valor epsilon más cercano a E sub 0, ¿no? Entonces, así es como funciona el método variacional. De hecho, bueno, nosotros lo aplicamos para el caso del átomo de hidrógeno, donde nuestra función de prueba era una función tipo gaussiana. Ustedes saben que la función exacta del estado fundamental del átomo de hidrógeno no es una gaussiana, ¿no? Es de la forma e a la menos alfa r, e a la menos alfa r, no e a la menos alfa r cuadrado. Entonces, si utilizamos el procedimiento del método variacional, podemos encontrar entonces este epsilon mínimo posible bajo esta forma funcional con este parámetro variacional alfa, ¿no? Una estudiante me preguntó en un mensaje que me envió que por qué si aquí yo pongo la función de onda phi como complejo conjugado, ¿por qué aquí no aparece como complejo conjugado? ¿Sí? Entonces, ¿por qué razón? Porque la función original, la función de prueba, no es una función compleja, es una función real. Y recuerden que si tengo una función real, el complejo conjugado de una función real es la misma función. Por eso entonces pongo la misma función aquí, ¿sí? Es por esa razón. Entonces, aquí es porque lo tengo en notación general, ¿no? Ya que las funciones de prueba no necesariamente van a ser funciones reales, ¿no? Pero en este caso, por ser una función real, entonces el complejo conjugado es la misma función y por eso aparece aquí, ¿sí? No sé si con eso se resuelve la duda. En caso de que pues quede alguna inquietud, pues me pregunta en ese momento para entonces aclarar, ¿no? Pero por esa razón entonces aparece así. Bueno, entonces recuerden cuál es la estrategia en el método variacional, ¿no? Con la función de prueba, usted resuelve estas integrales. Recuerden que esta notación es una notación abreviada o una notación corta en las integrales. Pero cuando usted va a resolver esta integral, ya tiene que utilizar el elemento de volumen correspondiente, que en este caso sería el elemento de volumen en coordenadas esféricas, ¿sí? El operador hamiltoniano va a ser el operador hamiltoniano del sistema, ¿no? No un operador hamiltoniano aproximado, sino el operador hamiltoniano original del sistema, que va a actuar sobre la función de prueba. Y después la multiplica por el complejo conjugado de la función, que en este caso es la misma función. Y cuando resuelve esta integral le va a dar este resultado. Ya les dejo de tarea que ustedes lo hagan, ¿no? Entonces, primero se calcula este cociente resolviendo estas integrales, da este resultado de acá. Después, como se quiera hallar el valor del parámetro alfa, el mejor valor posible de ese parámetro alfa, ¿sí? Que me dé el valor de epsilon más cercano a E, es a la energía del estado fundamental, que en este caso es SU1. Entonces tengo que hacer un cálculo de derivadas. Hago la derivada y la igualo a 0 y despejo alfa, ¿sí? Para hallar el mínimo, básicamente el mínimo de ese parámetro alfa. El valor mínimo de ese parámetro alfa que me permite obtener epsilon, el valor óptimo del parámetro alfa que me permite obtener el valor mínimo de epsilon. Entonces lo que hago es, una vez obtengo este parámetro alfa, lo reemplazo en epsilon y obtengo entonces el valor mínimo de epsilon, que cuando se compara
con el caso exacto, ya que en este ejemplo tenemos un caso cuya solución conocemos, me da un resultado mayor al SU1 y relativamente cercano, porque recuerden que SU1 es menos 0.5 y aquí tenemos en este caso que es menos 0.42, ¿sí? Entonces es un valor cercano, ¿no? Y mayor, como les digo, nunca van a obtener un resultado menor de acuerdo al teorema variacional, siempre y cuando pues apliquen las condiciones del teorema variacional. Diego tiene una pregunta. Sí, profesor, muy buenos días. Buenos días. Profesor, el operador hamiltoniano que se le aplica a la función Sí. es el operador hamiltoniano para el átomo de hidrógeno o para el átomo de helio. En este ejemplo, ¿qué sistema estamos tratando? Ah, de acuerdo, el átomo de hidrógeno. Sí, lo he visto Correcto. enunciado. Entonces es el átomo de hidrógeno, entonces tiene que ser el operador del átomo de hidrógeno, porque estamos interesados en hallar la energía, por mediante el método variacional, hallar la energía del estado fundamental del átomo de hidrógeno. ¿Sí? Aún no hemos trabajado el átomo de helio. Esto es nomás un ejemplo de cómo funciona el método. Yo les mencionaba que para uno poder saber cómo funciona el método, uno primero lo aplica en casos que usted conoce, ¿sí? Cuya solución exacta usted conoce, ¿no? Y para después irse a un sistema cuya solución exacta no se conoce, como el caso del átomo de helio. Bueno, entonces, uno de ustedes, Joseph Alejandro, subió como información a Classroom, ahí en la sección de novedades, o ahí lo que subió un video de YouTube donde se aplica el método variacional para la partícula en una caja. Ese, de hecho, es uno de los puntos que yo les pongo en el taller, ¿no? Para que ustedes se sigan ejercitando con este método, ¿no? Entonces, ahí les muestra cuál es la función de prueba. La función de prueba es una función cuadrática, básicamente. Entonces, y cómo se utiliza y cómo entonces se obtiene entonces la energía del estado fundamental de la partícula en una caja, que en este caso pues es un valor, y que le va a dar un valor cercano, pero mayor que el valor exacto, ¿no? Entonces les recomiendo que lo vean. La diferencia con este método de aquí es que ese caso es más sencillo en el sentido de que no hay parámetro variacional, ¿no? Entonces, en últimas, una vez se calcula este valor de epsilon de acá, ¿sí? El valor de epsilon que ustedes obtienen ya le va a dar el valor mínimo, porque no hay un parámetro variacional allí, ¿sí? Es la única diferencia. Entonces, no vayan a buscar en ese video el paso 2, porque ahí no lo hay. Repito, no lo hay porque no hay parámetro variacional para optimizar, ¿no? Pero se van a dar cuenta que va a quedar un resultado muy cercano. Igual lo voy a dejar en el taller para que ustedes entonces lo hagan por su cuenta. Ángela Daniela. Profe, lo que pasa es que yo tengo una duda de cómo usted llegó en el paso 3 a menos 4 sobre 3pi. Reemplazando este valor del parámetro, este valor, cuando en el paso 2, yo obtengo el valor de alfa óptimo, ¿sí? ¿Sí le queda claro? Si vamos hasta aquí, vamos bien, hasta el Sí, paso 2. señor. Lo que yo hago es reemplazar este valor de alfa aquí. Reemplazo aquí y reemplazo acá, ¿sí? Entonces, cuando yo reemplazo este valor de alfa acá, tengo que hacer entonces la manipulación matemática correspondiente algebraica y obtengo este resultado. ¿Sí me Listo, profe. entiende, Ángela? Gracias. Bueno, Sí, señor. entonces, entonces ya les queda de tarea a ustedes que lo hagan, ¿no? Reemplacen. De hecho, es una pregunta del taller donde yo les voy a poner a que ustedes hagan todos estos pasos, ¿no? Y obtengan todos estos resultados. Y se van a dar cuenta que cuando reemplazan este valor acá, en alfa, van a obtener este resultado de acá. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Ricardo.
Sí, profe. Tú dices que me va a poner este punto en el taller, ¿cierto? Sí, eso va Entonces, a ponerlo en el taller. en la parte de resolver la integral con el operador hamiltoniano es solamente la interpretación del operador hamiltoniano, ¿cierto? O sea, sería el valor de la energía multiplicado por otra vez por la función de onda, entonces. No, 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 mucho cuidado, Ricardo. Eso solamente es cierto si usted tiene como función de prueba una función que es función propia del operador hamiltoniano. Pero esta función no es función propia del operador hamiltoniano, entonces tendría que hacer actuar el operador, de hecho, ¿sí? Ok. Lo cual no es tan engorroso porque en realidad esta función solamente depende de R. Entonces tiene que hacer actuar todo lo que aparezca en R en el operador laplaciano que haga la derivada con respecto a R de esta función. Eso es lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Sí? ¿Sí le queda claro, Ricardo? Sí, profe, gracias. Entonces, bueno, bien. Sí, porque si fuese de esa manera, uno estaría diciendo que usted arrancó con la función de onda propia del estado fundamental. Entonces va a obtener la energía E sub 1 obligatoriamente, ¿no? Entonces tiene que ser una función diferente que no es función propia, entonces ahí sí le toca hacer toda la operación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, continuemos. Ahora ya vamos a ir al modelo de electrones independientes del átomo de helio, ¿sí? Perdón, vamos a utilizar el método variacional para el átomo de helio. ¿Y cuál va a ser nuestra función de prueba? Nuestra función de prueba la vamos a proponer con base en un modelo que se llama el modelo de electrones independientes, ¿sí? Básicamente en este modelo lo que se hace es escribir el operador hamiltoniano para el átomo de helio, pero se desprecia el término de repulsión interelectrónica. Entonces, al no tener ese término, el operador hamiltoniano va a ser separable, ¿sí? Y como es separable, la función de onda del estado fundamental, pues va a ser el producto de dos funciones de onda. Una función de onda para el átomo hidrogenoide con el electrón 1 y otra función de onda para el átomo hidrogenoide con el electrón 2. Y como es el estado fundamental, pues tiene que ser la función de onda 1s, ¿sí? Que tiene esta forma. Entonces va a ser el producto de ambas, ¿sí? Tal cual como se hace, por ejemplo, en el caso de la partícula en una caja bidimensional y tridimensional, ¿no? Es la misma idea. Y la energía, pues va a ser la suma de las energías de cada uno de estos sistemas independientes, ¿no? Ya que el operador hamiltoniano es separable completamente, ¿no? Si solamente fuese separable la energía potencial más no el operador de energía cinética, se cumple que la función de onda es el producto, pero no que la energía es la suma, como en el caso del átomo de hidrógeno, recuerden, ¿no? Pero en este caso sí hay separación completa, por eso la energía del estado fundamental va a ser la suma de estas dos energías, que será la energía E sub 1. Entonces, dentro de este modelo de electrones independientes, la energía del estado fundamental me daría -4. Por supuesto que no es la energía verdadera, porque no se tiene en cuenta la repulsión, ¿no? Y aún no hemos utilizado el método variacional aquí, solamente utilizamos el modelo de electrones independientes. Pero esta función de onda, que es el producto de estos dos orbitales atómicos 1s, va a ser nuestro punto de partida, ¿sí? Edward, ¿qué pregunta tiene? Profe, yo tengo una pregunta relacionada con el operador hamiltoniano del átomo de helio, que es en el término de repulsión interelectrónica, no aparece el 2, que sí aparece en el operador o sea, en los términos de interacción núcleo-electrón. ¿Cuál es la fórmula para la energía potencial de Coulomb? Es la constante Ok, ¿qué más? por las cargas Por el Q1 y producto de las Q2. cargas Q1 por Q2 sobre la distancia entre ellas, ¿cierto? Sí, señor. Ahora, es la repulsión interelectrónica, es repulsión entre dos electrones. Entonces, ¿cuál es la carga del electrón 1? Es su 1, ¿cierto? ¿Cuál es la carga del electrón 2? Es sub 2. Ahí no tiene por qué aparecer un 2, ¿sí lo ven? Ok, profe.
Sí, Yo lo ve o estaba no lo ve. pensando que, no, yo estaba pensando que era por el número Z de la fórmula de la energía No, pero es potencial. que repulsión interelectrónica, el número Z entra es en el núcleo, pero usted la repulsión interelectrónica es interacción electrón-electrón, no es electrón-núcleo. Entonces ahí el Z no va a entrar por ningún lado. ¿Sí lo ve, Ah, Edward? sí, profe, sí. O aún le queda, o aún tiene duda. No, sí, profe, era Ah, lo que yo bueno. estaba pensando, sino es que no lo tenía, o sea, Ah, bueno, bien. no lo había confirmado. Eso, entonces, mucho cuidado, es decir, mucho cuidado cuando construyan estos operadores, ¿no? Una cosa es la interacción electrón-núcleo, donde aparece el Z, y otra cosa es la interacción electrón-electrón, donde solamente son, ahí no hay número atómico, cuando se tiene un electrón con otro electrón, ¿no? Entonces, por eso es que no aparece allí. Bueno, listo, entonces continuemos a ver. Entonces vamos a utilizar esta función de prueba, esta, ¿sí? O esta de acá, es lo mismo, sí, básicamente. Aquí lo que pasa es que en el Z lo reemplazamos por el 2, pero vamos a utilizar esta función de prueba como punto de partida para el método variacional. La única diferencia que vamos a hacer es que vamos a tener como parámetro variacional Z. Es decir, ese Z que aparece aquí no va a ser 2, va a ser un parámetro variacional, ¿sí? Y por eso lo escribo como Z' para diferenciarlo del valor Z, que en este caso sería 2, ¿no? Entonces la función de prueba queda de esta manera, ¿sí? No puedo reemplazar Z por 2 porque ya no es Z, va a ser un parámetro que yo necesito hallar, ¿no? Entonces va a ser Z'. Bueno, entonces la función de prueba, que depende del parámetro Z', va a ser esta de aquí. Entonces utilizo el método variacional, que ya conocemos cuáles son los pasos. Primero, hallar este cociente, que significa hallar esta integral. Estas integrales ya son complicadas de hacer. No se las voy a poner de tarea porque eso sería larguísimo, ¿no? Entonces simplemente van a ver el resultado, ¿no? Vean que esta es Z', ¿cierto? ¿Sí? Implica... Ahora, primero, el cociente en este caso no lo escribo acá. ¿Por qué no lo escribo? Porque estas funciones están normalizadas. Ustedes saben que los orbitales atómicos, el orbital atómico 1s ya está normalizado. Entonces, si yo hago esta integral de acá abajo, me va a dar 1. Por eso no lo tengo acá. Pero sí debo hacer la integral del numerador. Integral del denominador da 1 porque ya están normalizadas. La del numerador, entonces vean cómo es esta integral. Es el operador hamiltoniano del átomo de helio. Hay que tener aquí mucho cuidado porque es el operador hamiltoniano completo. No es el operador hamiltoniano dentro del modelo de electrones independientes. Es decir, hay que tener en cuenta la repulsión interelectrónica acá. Es este operador, no es este de acá abajo, porque este de acá abajo es bajo el modelo de electrones independientes. Es este de acá arriba el operador, es el operador original, ¿no? Entonces, o el operador actuando sobre esta función de onda, ¿sí? Que es la función de prueba. Y ese resultado lo multiplico. Recuerden que el operador actúa solo sobre la función de onda, no actúa sobre el elemento de volumen. Mucho cuidado, este R1 y R2 no va dentro del operador, va por fuera. Después este resultado lo multiplico por la función de onda, el complejo conjugado de la función de onda, pero esa función es real. Como es real, va a ser la misma función. Y tengo que multiplicar ya por el elemento de volumen que en este caso este elemento de volumen es un elemento de volumen que no va a ser el volumen de una sola partícula, sino que podemos decir que es un hipervolumen de dos partículas, ¿no? Por tanto, la integral ya no es una integral triple en el espacio, sino que es una integral sextuple, ¿sí? Donde 3 de estas integrales están asociadas con la coordenada de un electrón y las otras 3 con la coordenada del otro electrón, ¿sí? Eso es porque esta función depende técnicamente de 6 coordenadas, ¿no? Entonces la integral es sextuple, no va a ser triple. Eso es para el caso del átomo de helio. Si tuviese, por ejemplo, el átomo de litio que tengo 3 electrones, entonces la integral, ¿qué tipo de integral sería? ¿Qué tipo de integral múltiple? ¿Cuántas integrales tendría allí si tuviese 3 electrones, como para el átomo de litio? 9. 9, correcto. Habría 9 integrales. 3 para cada
para cada electrón, ¿no? Entonces, si yo tengo un sistema de n electrones, entonces serían 3n integrales, prácticamente, si yo quiero utilizar esta fórmula, ¿no? Bajo el modelo de electrones independientes, ¿no? Bueno, entonces, ya como ven, ya esta integral ya es más complicada de resolver, pero igual se puede hacer. No lo van a hacer ustedes, ya el estudiante que quiera hacerlo, que quiera flagelarse con eso, pues puede hacerlo. Es largo, pero se puede hacer. Entonces, y da este resultado, ¿sí? Da un resultado sencillo para hacer una integral que en principio pues es extensa, ¿no? Entonces da z' al cuadrado menos 27 sobre 8 z', ¿sí? Epsilon. Ahora, ¿qué se hace? Vamos al paso 2, que es derivar esta función con respecto a z' y obtener el valor de z' óptimo, ¿sí? Va a ser 27 sobre 16, ¿sí? Reemplazo este valor de z' óptimo en mi valor, en mi expresión de epsilon original que depende de z', ¿sí? Y me da el resultado, ya cuando hago esta operación y todo, de menos 2.8477 Hartree. Todo esto lo está haciendo en unidades atómicas porque es mucho más fácil, ¿no? Si yo quiero pasar recuerden, si yo quiero pasar al sistema internacional, utilizo el factor de conversión de Hartree a julios, por ejemplo. O lo mismo, como les pasó en el examen. Si usted, una manera, el examen con la partícula en una caja en la caja tridimensional es obtener el valor en julio y pasarlo a Hartree con el factor de conversión, ¿no? Eso es otra manera. Usted se puede ir de Hartree puede irse, o unidades atómicas, puede irse a julios, o de julios se puede ir a unidades atómicas utilizando el factor de conversión. Es el mismo, solamente que es el inverso del factor de conversión y ya, utilizado. Bueno, entonces, dame los 2.8477. Algo interesante es este valor de Z optimizado 27 sobre 16, ¿no? Recuerden que para el átomo de helio el número atómico Z es 2, ¿cierto? Si yo realizo esta operación 27 sobre 16, me da 1.6875, un valor menor que 2. Entonces, ¿uno cómo puede interpretar entonces este Z', ¿no? Entonces, si no hubiese repulsión entre electrones, cada electrón sentiría una carga igual al número atómico en el núcleo, es decir, una carga de 2 protones. En el núcleo, cada electrón lo sentiría esto, si no interaccionaran entre sí. Pero debido a que los electrones se repelen, entonces uno puede interpretar este Z', ¿sí?, como menor que 2, como una especie de apantallamiento de la carga total, ¿sí? Es decir, que neto, debido a la repulsión de los electrones, cada electrón no va a sentir la carga neta Z igual a 2, sino una carga menor, una carga como apantallada, que en este caso sería de 1.6875, ¿sí? Debido a la repulsión de los electrones, ¿no? Algo así, pues, siempre la analogía que uno hace es, por ejemplo, que yo suelo hacer es como usted cuando si usted va a un concierto, por ejemplo, ¿no? Entonces está la tarima allí, pues, con la presentación. Si usted entonces, si usted está pues atrás, las personas adelante lo pueden apantallar a usted y usted no necesariamente va a ver toda la tarima, va a ver parte de ella. Entonces, esa persona lo está apantallando aquí, ahí. Usted no va a sentir todo, usted no va a ver toda la tarima, sino que va a ver parte de ella, ¿no? Entonces, hay un apantallamiento. De alguna manera, entonces puede ser, es una analogía, obviamente, no es que esto ocurra de esa manera, ¿no? Pero entonces así es como podemos interpretar este Z', ¿no? Como una carga nuclear efectiva en últimas, ¿no? O neta, que en realidad que sentiría cada electrón debido a la repulsión entre los electrones, que va a ser, por supuesto, una carga efectiva que va a ser menor que la carga total de Z igual a 2. ¿Sí les queda claro, jóvenes? Esta interpretación resulta ser muy importante en la estructura atómica, ¿no? Más adelante la vamos a elaborar más, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta?
Sebastián. Profe, no me quedó claro si se tiene en cuenta la interacción entre los dos electrones, entonces ya no habría el efecto de apantallamiento. Por lo hay, eso es lo que quiero decir. No hay apantallamiento si los electrones no interaccionaran entre sí. Es como la analogía de la tarima y las personas adelante. El no interacción con las personas de adelante, ¿qué significa? Que las personas fueran transparentes. Si usted en lugar de tener una persona allí, pone ahí un maniquí hecho de vidrio ahí transparente, usted podría en principio ver la tarima sin ningún problema. Ese maniquí transparente no lo está perturbando usted, no está interaccionando con usted. Pero si usted pone una persona allí, un obstáculo allí, lo va a tapar, lo va a apantallar, ¿sí? Entonces es la misma idea aquí. Usted interpreta esa repulsión entre electrones como una especie de apantallamiento, donde debido a esa repulsión, la carga neta que usted que un electrón va a percibir del núcleo no va a ser la carga total, Z igual a 2, sino una carga menor, ¿sí? Entonces va a haber una menor interacción núcleo-electrón debido a ese apantallamiento, ¿sí? Esa es la idea. ¿Sí me entiendes, Sebastián? Sí, profe. O sea que el efecto queda, pues, por así decirlo, registrado es en el momento en que se aplicó el operador hamiltoniano que incluye la interacción entre los Buen dos punto, electrones. Sebastián. Correcto, porque si usted hubiese utilizado el operador hamiltoniano de electrones independientes, ahí no está ese efecto. Es debido a que usted usa el operador hamiltoniano original, que tiene incluida la repulsión, ¿sí? Por eso es importante aquí utilizar el operador hamiltoniano original, que es el que tiene la repulsión. ¿Sí? Si no, no habría ese efecto de apantallamiento si usted no lo usa, lo cual sería erróneo, evidentemente, porque hay una repulsión entre electrones. ¿Sí me siguen, jóvenes? Sí, profe, muchas gracias. Listo, sí. Pero buen punto, Sebastián. Esa es la razón por la que usted debe utilizar el operador original y sale desde allí en realidad. Bueno, vamos entonces vamos entonces a comparar el valor que se obtiene con el método variacional con el valor. Aquí no hay valor exacto, ustedes saben, porque la ESID del átomo de helio no se puede resolver exactamente, ¿sí? Entonces, ¿pero con qué podemos comparar? Pues con el valor experimental, ¿no? Un valor experimental bien preciso sería este, menos 2.9033, ¿cierto? En unidades atómicas, Hartree. Vean entonces que tenemos un valor no tan lejano en realidad, ¿no? ¿Sí? Utilizando esta aproximación de electrones independientes, ¿sí? Y pudiendo hacer los cálculos a mano. Los cálculos son engorrosos y todo, son largos para resolver estas integrales, pero se puede hacer, ¿sí? Entonces, y obtenemos un resultado que no está tan mal, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, pero hay una pregunta, listo, entonces uno siempre quiere más, ¿no? Dice, no, pues el resultado no es tan lejano, pero yo quiero acercarme más al valor de menos 2.90. Entonces, ¿cómo puedo mejorar este resultado variacional? ¿Sí? Entonces, empiezo a ver qué puedo modificar en el método variacional. Si ustedes ven el método variacional, yo había propuesto el producto de dos orbitales atómicos, ¿cierto? Que tienen en ese caso orbitales atómicos 1s. Pero en realidad no es necesario. Yo puedo utilizar funciones, ¿sí? Que sean parecidas a los orbitales 1s, pero que no sean orbitales, ¿sí? ¿Por qué parecidas? Porque pues van a ser convenientes, ¿no? De acuerdo pues al sistema que voy a tratar, ¿no? Entonces, yo no tengo por qué restringirme a orbitales atómicos, ¿no? Esto es una cuestión puramente matemática, en realidad, ¿no? Entonces, yo busco funciones parecidas a orbitales atómicos, pero que pueda manipular de mejor manera y que me puedan dar un resultado mejor, ¿no? Entonces, es lo que voy a hacer, ¿no? ¿Sí? Lo que voy a hacer es utilizar funciones de prueba que sean el producto de funciones parecidas a orbitales atómicos.
Esas funciones se llaman funciones monoelectrónicas en general, porque son funciones de un solo electrón, ¿no? Los orbitales atómicos son funciones monoelectrónicas, ¿no? Pero vamos a utilizar otro tipo de funciones monoelectrónicas, no necesariamente los orbitales atómicos, ¿sí? Y es más, esas funciones que no son orbitales atómicos, esas otras funciones monoelectrónicas, puedo ver o puedo tener más parámetros variacionales a optimizar, no solamente uno, ¿sí? Porque cuando tengo un solo parámetro, como en el caso de este producto orbitales atómicos, esta solución es la única y no hay mejor solución posible, ¿sí? Entonces, a esos uno de esas funciones monoelectrónicas parecidas a orbitales atómicos, ¿sí? Que son más convenientes que los orbitales atómicos, son los orbitales tipo Slater, ¿sí? O STO, ¿no? Son la sigla, por la sigla en inglés de orbital tipo Slater, ¿no? Entonces, esta es la forma matemática de un orbital tipo Slater, ¿sí? Si ustedes lo ven, es parecido a un orbital. Vean que tenemos aquí armónicos esféricos, ¿sí? Pero la forma de la función radial ya no es la forma de las funciones radiales de los orbitales atómicos, porque recuerden que aquí hay un polinomio, que aquí no lo hay, ¿no? Entonces, pero se mantiene la misma interpretación de R, pues va a ser son funciones radiales, pues va a ser la distancia del electrón al núcleo. Recuerden que esta es una función monoelectrónica, es para un electrón. Entonces yo voy a tener dos funciones monoelectrónicas tipo Slater, uno para el electrón 1 y la otra para el electrón 2. Tengo la constante de normalización y aquí voy a tener dos parámetros variacionales. Va a ser esta letra, siempre me olvido el nombre de esta letra, Z o Ki, algo así, esta letra griega, ¿sí? Va a ser el parámetro variacional que va a ser las veces de la carga efectiva del núcleo, es decir, las veces del Z prima, ¿no? Pero además de eso, yo voy a flexibilizar también otra cantidad aquí, que es N. El número cuántico N, número cuántico principal en un orbital atómico, va a decir, ¿no? ¿Por qué tiene que ser un valor constante? Puede ser un valor sujeto también a variación, es decir, un parámetro variacional, ¿no? Entonces voy a tener estos dos valores, estos dos parámetros variacionales, y voy entonces a utilizarlo como punto de partida como función de prueba. Diferencias de los orbitales tipo Slater, las diferencias de ellos con los orbitales atómicos. Primero, no hay nodos radiales. Si ustedes ven la forma matemática o si ustedes recuerdan, los nodos radiales en un orbital atómico salen de un polinomio que está por aquí, al ladito de la función exponencial. Pero acá no tenemos ese polinomio, ¿sí? Por tanto, no va a haber nodos radiales. Y para n mayor que 1, los orbitales tipo Slater van a tener una amplitud igual a 0 en el núcleo, es decir, un valor diferente de 0. Algo que no tienen los orbitales atómicos. Si ustedes recuerdan los orbitales atómicos, cuando R vale 0, el valor es finito, es un valor diferente de 0. Pero acá no ocurre. Acá sí va a ser igual a 0. Son las diferencias con los orbitales atómicos, ¿no? Pero igual van a ser más flexibles porque vamos a tener más parámetros variacionales en últimas, ¿no? Entonces, para el átomo de helio, la función del estado fundamental, pues va a ser el orbital tipo Slater con el armónico esférico Y00, ¿sí? Pero n, pues ya saben ustedes, va a ser un parámetro variacional. Entonces escribo mi función que va a tener esta forma, ¿sí? Al tener esta forma, entonces realizo la optimización, ¿sí? La optimización de los parámetros n y este otro parámetro acá, ¿no? Recuerden, ¿qué hago? El método variacional es el mismo. Inserto esta función de prueba. Inserto. En estas integrales hallo estos cocientes. Este cociente, hallo epsilon. Después derivo epsilon, pero aquí va a haber dos parámetros variacionales. Por tanto, tengo que hacer una derivada con dos parámetros variacionales. Eso ya serían derivadas parciales que tengo que utilizar para poder obtener expresiones
para cada uno de esos parámetros variacionales. Bueno, igualo a 0 y obtengo entonces las cantidades de esos dos parámetros variacionales óptimos, los valores óptimos, reemplazo en la expresión original y me da el resultado, ¿no? Entonces se hace de la misma manera, solamente que es más complicado, ¿sí? Yo les voy a mostrar el resultado. El resultado al final es este, 0.995, es casi 1, vean que no es exactamente 1, cercano a 1, pero casi 1, el valor de n óptimo, y el valor de este parámetro es 1.6116, ¿sí? Es el valor entonces óptimo. Y esto me da este valor de la energía, del mínimo valor posible de epsilon, menos 2.8542 Hartrees. Entonces, aquí vemos entonces los diferentes métodos que hemos utilizado. Primero, el de electrones independientes. No es variacional, pero me da un valor de la energía, menos 4. Comparado con el experimental, pues es muy malo, ¿sí? Pero es fácil de hallar. Es menor que este valor porque recuerden que acá no estamos utilizando ningún método variacional en electrones independientes. Entonces no tiene que cumplir el teorema variacional. El producto de orbitales atómicos, que me da menos 2.8477. Y el producto de orbitales tipo Slater, que fue el que hicimos ahora, me da menos 2.8542. Vean que es mejor, es más cercano a este valor, ¿sí? Ahora yo puedo también decir, bueno, pero ya sé que puedo utilizar producto de funciones de onda monoelectrónicas, ¿sí? Pero yo puedo utilizar como funciones de onda monoelectrónicas combinaciones de orbitales atómicos. Por ejemplo, en este caso, producto de dos funciones de onda monoelectrónicas, pero cada una de ellas es la suma de orbitales atómicos Φ1 y Φ2 que pueden ser orbitales tipo Slater. No tengo que restringirme a orbitales atómicos, ¿no? Aquí los parámetros variacionales, ¿cuál van a ser en este caso? C1, C2, por ejemplo, entran como parámetros variacionales, ¿sí? Y también van a entrar, en este caso, este parámetro acá que hace las veces de la carga nuclear efectiva, ¿no? Entonces voy a tener, en este caso, si yo tengo el producto de dos funciones de onda monoelectrónicas que son combinaciones lineales de orbitales atómicos u orbitales tipo Slater, voy a tener ya 4 parámetros variacionales acá, ¿sí? Esos 4 parámetros variacionales que están ya optimizados me dan como resultado la energía menos 2.8617, mucho mejor que las otras. Edward, ¿qué pregunta tiene? Profe, en la parte de productos de orbitales atómicos, ¿yo puedo combinar, digamos, 1s con un 2s o así? Claro, también se puede hacer. Uno puede hacer combinaciones las que quiera, ¿no? Entonces, en este caso de aquí, por ejemplo, ¿sí? En este caso de acá, las combinaciones, los phi sub j son de esta manera, ¿no? ¿Sí? Son con estas funciones, con esta forma específica, ¿sí? Como la ve acá, ¿no? Entonces, tienen una misma forma en realidad, pero en realidad uno puede utilizar también combinaciones de ese estilo, ¿no? Como las que usted menciona, ¿no? Eso se llama, en últimas, esto más adelante lo vamos a tratar con más detalles, va a ser lo que uno llama la combinación lineal de orbitales atómicos, básicamente, ¿no? Para construir los orbitales aproximados de un átomo o de una molécula, por ejemplo, ¿sí? Pero sí es cierto, se puede considerar de esa manera, ¿no? Bueno, entonces, dentro de esta forma funcional, con esta combinación solamente, incluso uno no necesariamente puede combinar dos, puedo combinar más, de hecho, ¿no? Me da el valor de menos 2.8617, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si yo quiero mejorar el resultado? Si yo quiero mejorar el resultado, ¿sí? Entonces yo no necesariamente voy a utilizar funciones de onda monoelectrónicas, puedo utilizar funciones de onda que incluya la coordenada interelectrónica, la distancia entre el electrón 1 y el electrón 2, ¿sí? Esto lo hizo este señor Hilleras por allá en 1930, utilizando esta función de prueba, que ya se sale dentro de la aproximación de funciones de onda monoelectrónicas, ¿sí? Tiene dos parámetros variacionales, este y el parámetro variacional B, y nos da un resultado mucho mejor, de hecho, ¿no?
Incluso usted puede elaborar, considerar funciones de onda más complicadas que esta, ¿sí? Una función que dependa de la distancia R1, la distancia R2 y la distancia entre los dos electrones, ¿sí? Esto lo hizo Pickering por allá en el 59. Y utilizó una función tan complicada que tiene 1078 parámetros variacionales, ¿sí? Y obtuvo el resultado más preciso que se conoce dentro del método variacional, menos 2.90372, ¿sí? Un resultado que, si ustedes ven, es muy cercano al resultado experimental, ¿no? Entonces es el mejor resultado, pues, hasta la fecha que se conoce de la energía del estado fundamental del átomo de helio, ¿sí? La mejor predicción que se conoce, ¿sí? Menos 2.90372. Entonces este método puede ser tan bueno o tan preciso como usted quiera, ¿sí? Solamente que el costo computacional, el costo de las operaciones que tiene que hacer, se va elevando cada vez más y más, ¿no? Entonces, pero usted puede hacerlo en últimas, ¿sí? No hay problema. Y ya hace mucho tiempo lo hicieron, vean, por allá en 1959. Incluso sin contar con los computadores de alto desempeño que tenemos ahora, ¿no? Incluso en esa época donde apenas se estaban desarrollando pues los computadores y se estaban empezando a usar de manera ya masiva en grupos de investigación, ya se podía hacer. Los computadores de esa época eran más lentos que, creo yo, supongo yo, más lentos que una calculadora de ahora, de hecho, ¿no? Pero igual con ese tipo de computadores fueron capaces de hacer este cálculo y obtener el resultado, ¿no? Bueno, entonces, para resumir, ¿no? Esperen que aquí algo no se ve bien en esta diapositiva. Esperen un momentico, hago aquí algo. Eso, es que aquí me había salido algo que no era. Ahora ya está el parámetro variacional acá, no lo había sacado, ¿no? Entonces, para resumir, el método variacional, como punto de partida, se utilizan funciones de onda monoelectrónicas, que pueden ser orbitales atómicos, ¿no? Es decir, cada electrón está representado por un orbital atómico. Como es la función del estado fundamental, pues va a ser el producto de esos dos orbitales atómicos y se utiliza el método variacional con Z' como el parámetro variacional. Usted puede ir más allá, decir que no necesariamente va a utilizar un orbital atómico, sino una función parecida a un orbital atómico que va a ser función de onda monoelectrónica, va a depender cada función depende de la posición de un solo electrón, ¿sí? Y usted obtiene lo que se llaman los orbitales tipo Slater, que son los más convenientes, ¿no? O puede ir más allá. Las funciones de onda monoelectrónicas no necesariamente puede ser una sola función de ese tipo, sino que pueden ser combinaciones de funciones de este tipo, ¿sí? Y se va a lo que se llama la aproximación de Hartree-Fock. Vamos a ver más adelante, ¿no? Y puede obtener resultados mejores, ¿no? O incluso salirse de la aproximación de funciones de onda monoelectrónicas, ¿sí? Y tener en cuenta la distancia entre los electrones en las funciones. Y ahí usted puede obtener el resultado más preciso que se conoce. Ahora viene lo siguiente. Este número, menos 20,90,37,2, ¿es mayor o menor que menos 2.9033? ¿Ustedes qué opinan? Que el valor experimental. ¿Menor? Menor, correcto. Este número que obtuvimos con el método variacional es menor que el valor experimental. Pregunto, ¿esto viola el teorema variacional? Recuerden que el teorema variacional me dice que la energía exacta siempre va a ser menor que la energía obtenida por el método variacional, a no ser que se utilice la función de onda exacta, ¿no? Pero yo obtengo un valor menor que el experimental. ¿Se viola o no se viola el teorema variacional? ¿Ustedes qué opinan? Profesor, pues yo pensaría que
Viéndolo de esa manera sí se viola, sin embargo, la medición experimental también puede tener su incertidumbre. Va por buen camino, Diego. Es como si usted hiciera un tiro al arco y pegara en el palo, ¿no? Tiene razón en su justificación, pero en realidad no se viola el principio del teorema variacional. ¿Por qué no se viola? Porque el teorema variacional es comparar con el resultado exacto, ¿sí? El resultado exacto, ¿sí? El resultado matemático exacto, en últimas, ¿no? Cuando usted hace el experimento, usted no tiene en cuenta ninguna matemática. Usted interroga a la naturaleza con sus métodos experimentales y le da un resultado, ¿sí? Un resultado tan preciso como le deje su resultado experimental, ¿no? Entonces, aquí en realidad usted no está aplicando, aquí en realidad este valor, que ahí sí tiene usted razón, es un valor experimental que va a tener una incertidumbre, ¿sí? Y esa incertidumbre está por acá, de tal manera que le impide tener el valor exacto. Si usted fuese cada vez mejorando el experimento, teniendo un experimento que es más y más preciso, posiblemente usted va a llegar a un valor más y más cercano a este, ¿sí? Pero en realidad los resultados experimentales no van a seguir ningún principio variacional, en realidad, en ese sentido. Por lo que le digo, ¿no? Porque en realidad el método variacional es un método matemático y usted está comparando con un valor, con una función matemática que le va a dar un valor matemático, ¿no? Pero sí, por eso el valor que usted obtiene por el método variacional puede ser menor que este, no hay problema. Pero vea el resultado experimental. Se acerca bastante, de hecho, ¿sí? Ahí es donde yo les digo que el resultado que le da la mecánica cuántica va a ser un resultado que va a ser más preciso incluso que el resultado experimental, de hecho, ¿sí? Dentro, por supuesto, de las consideraciones del modelo que usted tiene, que el átomo de helio está aislado en realidad, ¿no? Todos estos métodos asumen que el átomo de helio está aislado, lo cual en un experimento no es cierto. El átomo de helio está con otros átomos, ¿no? Entonces son cosas también a considerar, ¿no? Entonces los valores que usted puede obtener con la mecánica cuántica van a ser exactos o muy precisos dentro del modelo que usted trabaje, ¿no? Pero vea, se compara muy bien con el resultado experimental, ¿sí? Bueno. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Antes de ya dar por terminado el método variacional. Profesor, en Sebastián. cuanto al método de electrones independientes, ¿sí se violaría el principio? Pero es que viene lo mismo, Sebastián, en el electrón independiente usted no está aplicando ningún método variacional. Ahí no lo está aplicando. En este método, bueno, aquí yo lo puse como función de prueba, pero en realidad no. Usted lo único que está utilizando es el modelo de electrones independientes, que no es el modelo del átomo de helio, porque no tiene la repulsión y obtiene este valor. Entonces aquí usted no está aplicando ningún método variacional. Por eso este número no se compara con este, ¿sí? Pero los otros sí, porque ahí se está utilizando funciones de prueba que toma como punto de partida las funciones de prueba de electrones independientes para obtener su resultado, ¿sí? ¿Sí le queda claro, Sebastián? Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno. Profesor, ¿y por qué el método más preciso conocido hasta el momento es de 1959 y no una fecha más reciente? Porque ya no hay interés. ¿Para qué usted quiere? Es decir, ¿usted qué va a aportar ya a la ciencia? ¿Sí? Poniendo a hacer un cálculo imagínense, son 1078 parámetros variacionales. Usted decir, no, yo quiero obtener un valor mejor, en lugar de utilizar 1078, utilizo 2000 parámetros variacionales, por ejemplo. Puede cambiar posiblemente esta cifra acá, que en lugar de ser 72, puede ser 73, por ejemplo. Pero ¿qué aporte tiene eso? Ninguno, ¿sí? Entonces, con esto es suficiente porque es un valor que es incluso más preciso que el valor experimental. Entonces ya no hay una motivación científica para decir, no, yo quiero calcular un valor ya más preciso. Con eso es suficiente para hacerlo, ¿no?
Posiblemente hayan otros cálculos con más parámetros y todo, pero la variación va a ser tan pequeña que no vale la pena en realidad hacer el esfuerzo. ¿Sí me entiende, Diego? Sí, profesor. A no ser que usted es decir, a no ser que usted utilizase otro método, que usted diga, no, es que yo propongo otro método diferente, ¿sí? O funciones de prueba mucho mejores de alguna manera, ¿sí? Que le permita obtener resultados tan o más precisos con muchos menos parámetros variacionales. Ahí sí, uy, claro, es un avance. Entonces se podría hacer, ¿no? Pero la técnica en realidad va siendo la misma, entonces no hay, ahí ya no habría ningún avance. Edward, Profe, ese valor experimental, ¿mediante qué experimento se obtuvo? eso lo vamos a ver más adelante, de hecho, es con espectroscopía fotoelectrónica. Así es como se obtienen las energías de los átomos y las energías de las moléculas, ¿no? Más adelante lo vamos a ver en qué consiste ese método, ¿sí? Es la misma técnica que le permite a usted obtener la energía de ionización de un átomo, ¿no? ¿Sí? En últimas, usted lo que hace es arrancar electrones con luz, básicamente, ¿no? Y entonces y usted mide la energía del electrón arrancado. Parecido a lo que es el efecto fotoeléctrico, más o menos. Tiene más o menos la misma idea, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno. Ahora entonces, vamos ya tenemos todos los elementos para poder hacer el tratamiento cuantomecánico del átomo de helio, ¿sí? Igual ya hemos visto el átomo de helio en los temas pasados, pero ahorita sí vamos a construir las funciones de onda electrónicas del átomo de helio como tal, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? Ya sabemos que, bueno, tenemos nuestro operador hamiltoniano del átomo de helio, ¿sí? Sabemos que la SID asociada se puede resolver, ¿sí? Con los métodos variacional o teoría de perturbaciones, pero hay un inconveniente, ¿sí? Que no tenemos en cuenta el spin. Esto es la función de onda puramente espacial, que es lo que obtenemos acá, la función psi, que depende de las coordenadas del electrón 1 y las coordenadas del electrón 2. Pero recuerden que un tratamiento adecuado de un átomo implica tener en cuenta el spin, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a introducir el spin aquí? ¿Sí? Lo vamos a hacer como hicimos con el átomo de hidrógeno, ¿sí? Vamos a asumir o vamos a meter con la mano el comportamiento del spin, ¿no? No vamos a ir a mecánica cuántica relativista, ¿no? Así como hicimos en el átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces, es decir, vamos a tener como punto de partida los famosos spin orbitales en últimas, ¿no? Ya veremos cómo se empiezan a formar aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento para construir la función de onda electrónica del átomo de helio teniendo en cuenta el spin? Primero, resuelvo la SID, ¿sí? De manera aproximada utilizando, por ejemplo, el método variacional, ¿sí? Y cuando yo resuelvo ese SID me va a dar que la función de onda espacial, ¿sí? Con el método variacional, recuerden, resuelvo eso con el método variacional que vimos y obtengo esta función, la forma que sea. Me da esto, ¿no? Dependiendo del método variacional que utilice, dependiendo de la función de prueba, pues tengo una forma específica de esto. Pero además de esto, tengo que construir las funciones de spin, ¿sí? Que dependen de las coordenadas de spin del electrón 1 y del electrón 2. De manera indicada, pues yo llamo a estas funciones las funciones Ki, ¿se acuerdan? Lo mismo que hicimos con el átomo de hidrógeno. La función Ki alfa, la función Ki de la variable de spin sigma, que van a ser alfa o beta, ¿no? Entonces, voy a tener una función Ki que va a depender de las coordenadas de spin de los dos electrones. Entonces va a ser así, ¿sí? No van a ser funciones explícitas como estas, recuerden, ¿no? Van a ser funciones formales, ¿no? Porque yo no tengo forma funcional para esto, pero va a funcionar, ¿no? Bueno, entonces construyo el spin orbital, básicamente. Multiplico la función de onda, ¿sí?
solución de la ESID con el método variacional o el método de teoría de perturbaciones, ¿sí? Y la función de spin. Hago este producto. Entonces me va a dar la función de onda del átomo de helio, que depende tanto de las posiciones espaciales de los electrones como de las coordenadas de spin, ¿sí? Entonces, lo voy a decir que hacer el producto como si fuesen spin orbitales, como les digo, ¿no? Solamente que aquí, recuerden que esta función en sí ya no son orbitales atómicos, ni siquiera productos de orbitales atómicos. Pueden ser productos de funciones más convenientes, ¿no? De manera simplificada voy a hacerlo así, recuerden, ¿no? En lugar de estar cargando con ese R1, sigma 1, R2, sigma 2 por todo lado, pues en lugar de tener eso pongo el número 1 y el número 2. El número 1 significa las coordenadas espaciales de spin del electrón 1. El 2, lo mismo para el electrón 2. Cuando yo tengo la función la función de onda, solución de la ESID, el 1 nomás significa la coordenada espacial del electrón 1. El 2, la coordenada espacial del electrón 2. Y cuando tengo la función de spin, como yo solamente tengo funciones de coordenadas de spin, el 1 va a significar nomás la coordenada de spin del electrón 1 y el 2, la coordenada de spin del electrón 2. No se vayan a confundir, no crean que este 1 y 2 aquí tiene la coordenada de spin, o este 1 o 2 aquí tiene la coordenada espacial. No, porque la función me restringe qué coordenadas voy a tener, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la notación, no se confundan. Esa es la misma notación que utiliza Chamizo, de hecho, ¿no? Entonces, una vez construyo el equivalente al spin orbital, ¿sí? Debo verificar que la función de onda sea antisimétrica, ¿sí? Ante el intercambio de los dos electrones. Recuerden que la función de onda electrónica, por ser los electrones fermiones, debe ser una función de onda antisimétrica. Entonces debe cumplir esto. Que la función de onda ante el intercambio del electrón 1 con el 2 sea la misma función, pero multiplicada por el signo menos. Recuerden que así es como yo definí la función de onda, una función antisimétrica, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cómo se satisface la condición de antisimetría? Recuerden que esta función total, electrónica total, ¿sí? Es el producto de esta función espacial y esta función de spin. Entonces, ¿cómo se va a cumplir que esta función sea antisimétrica? Va a haber dos posibilidades, que esta función total sea antisimétrica. Que la función de onda espacial sea simétrica y que la función de onda de spin sea antisimétrica. Si yo multiplico una función simétrica por una antisimétrica, la función total, el producto, me da antisimétrica. Ese es el supuesto aquí, ¿no? O puedo tener la otra situación en que la función de onda espacial sea antisimétrica y obligatoriamente la función de onda de spin debe ser simétrica. Porque recuerden, una tiene que ser simétrica y la otra antisimétrica para poder que el producto me dé una función antisimétrica, ¿no? ¿Sí? Es la condición que se debe satisfacer para poder tener mi función de onda total, que es la función de onda que tiene en cuenta las coordenadas espaciales y de spin de los electrones, sea antisimétrica. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Bueno, continuemos. Entonces, las funciones de spin, ustedes saben, deben ser funciones propias de los operadores de spin, ¿sí? Pero en este caso los operadores de spin van a ser operadores de dos electrones. No van a ser operadores de spin de un solo electrón, ¿no? Entonces utilizo el mismo símbolo S mayúscula al cuadrado para indicar el operador, ¿sí? Del momento angular de spin al cuadrado, pero de los dos electrones. Y ese sub Z va a ser entonces la componente Z, ¿sí? El operador de la componente Z del momento angular de spin, pero para los dos electrones, ¿no? No es para un solo electrón, es para los dos electrones. Entonces, ¿cómo construyo entonces el operador de spin de dos electrones? Ustedes saben que el momento angular de spin es un vector, ¿sí? Entonces, si tengo
dos electrones, ¿sí? Cada uno con su momento angular de spin. El momento angular de spin total va a ser la suma vectorial del momento angular de spin de cada electrón, ¿sí? Entonces, el momento angular de spin total de los dos electrones es la suma de los vectores de momento angular de spin de cada electrón, ¿sí? Bueno, ahora queremos ver entonces esto vamos a ver cómo, ahora, recuerden que nosotros queremos es el operador de momento angular de spin total al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Yo sé que el operador de momento angular de spin al cuadrado en últimas es el cuadrado de esta suma vectorial, ¿sí? Y yo puedo hacer este cuadrado utilizando lo que yo conozco de mi álgebra vectorial, ¿no? De mi geometría vectorial, perdón, ¿sí? Entonces, tengo que utilizar un producto escalar acá, entonces me va a dar el momento angular de spin del electrón 1 al cuadrado más el momento angular de spin del electrón 2 al cuadrado más 2 veces el producto escalar entre estos dos vectores, ¿sí? Ahora, por analogía, yo sé esto. Yo sé que las funciones de onda propias del spin, ¿sí? Las funciones de onda propias de este operador me tiene que dar S por S más 1 por H barra al cuadrado por la misma función propia, ¿no? Eso lo vimos cuando vimos las funciones de spin. Entonces, acá yo voy a tener lo mismo, ¿sí? El operador de momento angular de spin al cuadrado, total al cuadrado, actuando sobre la función de onda de spin que había definido aquí, ¿sí? La función de onda de spin que definí aquí, ¿sí? Debe ser función de onda propia, ¿sí? De este operador. De tal manera que cuando este operador actúe sobre esta función, me va a dar S por S más 1 por H barra al cuadrado, por la misma función. En analogía con esto, vean. ¿Sí lo ven? Solamente que aquí teníamos el S minúscula que para un solo electrón vale 1/2, ¿no? En este caso, para dos electrones, el valor de S, que ya es un S mayúscula, que va a ser el spin total, puede tener valores que van desde S1 menos S2, donde S1 es el número cuántico del electrón 1 y S2 el número cuántico de momento angular del electrón 2. Entonces va a ir desde S1 menos S2 hasta S1 más S2, ¿sí? Y ese me da el número cuántico de momento angular de spin total S, ¿sí? En el caso anterior, recuerden, nosotros teníamos un solo electrón, entonces este S era el S minúscula, que nomás tenía un solo valor, S minúscula, pero acá ya no, acá ya puede tener diferentes valores porque ya tenemos dos electrones. Entonces, este es el resultado de esta suma vectorial, me da este resultado de acá. Entonces, yo sé que es el número cuántico de momento angular de spin de cada electrón, solamente puede tomar un solo valor, 1/2. Por tanto, la resta, 1/2 menos 1/2 me da 0 y la suma me da 1. Entonces, el número cuántico de spin total o de momento angular de spin total va a ser 0. Puede tomar los valores de 0 y 1 para el átomo de helio, ¿sí? A diferencia del caso anterior para el átomo de hidrógeno, que solamente puede tomar el valor de 1/2, ¿no? Bueno. ¿Cómo vamos hasta aquí? Dígame, Edward. Profe, una pregunta que vemos en la diapositiva de condición de antisimetría. Sí. Tú dijiste que se podía hacer que una de las dos sea, o sea, una tiene que ser simétrica y la otra antisimétrica. Correcto. Pero no pueden ser las dos antisimétricas, ¿no? No, las dos no pueden ser, porque si las dos son antisimétricas, la función le da simétrica. Es decir, debe tener cuidado. Si las dos son simétricas o antisimétricas, le da simétrica. Usted lo puede relacionar con cuando ustedes trabajan esas funciones pares o impares, ¿no? No es lo mismo. Una función simétrica no significa que sea una función par, es diferente, ¿no? Porque esta
que sea simétrica o antisimétrica, depende del operador de intercambio, pero puede asociarlo con una función par o impar. Si usted tiene una función par y una función impar, si usted las multiplica, la función resultante va a ser impar. Si usted tiene una función par y una par, si la multiplica le da una función par. E impar por impar le va a dar par. Entonces, más o menos es como la misma idea aquí, ¿no? Solamente en términos de función de onda simétrica ante el intercambio de los dos electrones. ¿Sí le queda claro, Edward? Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, Ricardo. En este caso, las funciones de spin tampoco nos interesa la forma que tengan, ¿cierto? No interesa. En realidad se trabaja con ellas de manera indicada y todo funciona muy bien, de hecho. Así como en el caso del átomo de hidrógeno, ¿se acuerda? Cuando utilizamos interacción spin-orbit y todo, en realidad uno no necesita las formas funcionales, en realidad. Bueno. A no ser que usted trabaje con átomos muy pesados, que ahí sí las correcciones relativistas son importantes. Entonces ya no utiliza la ESID, sino que utiliza la ecuación de Dirac. La ecuación que vimos ya no se utiliza en ese contexto, ¿no? Bueno. Pero en estos contextos de acá no es necesario hacerlo. Bueno, entonces ya veíamos este de acá. Ahora viene el operador de la componente Z al momento angular de spin total, que también va a ser la suma de los operadores de la componente Z de cada spin por separado, ¿sí? Entonces, lo mismo, en analogía con las funciones propias del operador S sub Z para un solo electrón, ¿sí? Esta función de onda propia, que si el operador S sub Z actúa, le va a dar M sub S por H barra, donde M sub S va a ser el número cuántico de la componente Z al momento angular de spin total, que va a ir desde menos S a más S. ¿Sí? Es decir, en ese caso, entonces va a depender, si S vale 0, pues nomás tomaría el valor de 0, pero si S mayúscula vale 1, iría desde menos 1 hasta más 1, pasando por 0. Es decir, 1, menos 1, 0 y más 1, ¿no? ¿Sí? Entonces vean que el álgebra del momentum angular en realidad se mantiene, ¿sí? Las formas, ustedes ven las formas de los operadores y de los valores propios se van manteniendo la forma matemática general, ¿no? Y eso se puede generalizar para cualquier momento angular en realidad, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora entonces vamos a ver cuáles son las funciones propias de spin del átomo de helio, ¿no? Dependiendo del valor de S y de M sub S, ¿no? Y vamos a construir, vamos a hablar en términos de la multiplicidad y la función propia correspondiente. Entonces, la multiplicidad, recuerden, es 2S más 1, ¿sí? Que va a ser la generación de spin en últimas, ¿no? El número de posibles valores del número cuántico M sub S. Entonces, el primero que les decía, cuando S vale 0, M sub S vale 0, la multiplicidad vale 1, eso significa que va a tener una sola función de spin, que la voy a representar de esta manera, como 1 ki sub 0, ¿no? Utilizando esta notación de acá. A esta función, por ser una sola, se le llama singulete. Es terminología, ¿no? Ahora, cuando S vale 1, pues voy a tener 3 posibilidades de M sub S. Más 1, 0, menos 1. La multiplicidad, pues va a dar siempre 3. Significa que va a tener 3 funciones propias acá. 3 ki más 1, 3 ki 0, 3 ki menos 1. A estas funciones le llaman tripletes, porque son 3. Entonces, singulete, una sola función, y a esta triplete. Y este nombre, pues, se debe a la multiplicidad, ¿no? Al valor de la multiplicidad. Indicado, yo no tengo la forma funcional de esas funciones y estoy trabajando con ellas, ¿no? ¿Sí? Entonces no hay... Es algo parecido a como cuando uno trabaja números complejos, ¿no? Con números complejos uno también tiene lo mismo. Usted tiene la raíz cuadrada de menos 1 que la define como i, ¿sí? Entonces usted siempre tiene ese i por allí y con eso usted trabaja, diciendo que es raíz cuadrada de menos 1. Y resuelve polinomios y todo haciendo esa misma consideración. Acá entonces usted tiene esta función que usted no sabe su forma ni le interesa y le permite actuar, trabajar con ella, obtener singuletes, tripletes, todo esto.
Sebastián. Profe, una pregunta. En la parte de la multiplicidad, ¿ese se trabajaría como el valor absoluto? Pero lo que pasa es que ese, por ejemplo, ese, es que ese, usted no va a tener ese valor negativo nunca. Ese siempre va a ser un valor positivo, ¿sí? A diferencia de M sub S. ¿Sí me entiende, Sebastián? Ese Es no que va a ser la, negativo. S mayúscula nunca va a ser negativo. ¿Sí me no, entiende? es que lo decía por la operación que hay en la multiplicidad, que es 2s más 1. Entonces, Correcto, no, sí es cierto. ¿Qué pasa? No le pues, entiendo. no, ya me ubiqué ya. Ok, ¿Eh? ¿Ya? gracias. Ah, bueno, listo, bien, bueno. Bueno, jóvenes, entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Edward. yo no entiendo la multiplicidad porque da 3 cuando es 1. Porque 2 por 1, ¿cuánto le da? 2 ¿Más más 1? 1, 3. ¿Le da 3? Ah, yo estaba pensando, no, es que estoy 2 por confundido. 0, ¿cuánto le da? 0. 0. ¿Más 1? Le da 1. Este S es este número cuántico, ¿no? El número cuántico de spin total, ¿sí? Listo, profe. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuemos. Listo, entonces ahora vamos a construir la forma de estas funciones key, ¿sí? Funciones de spin, ¿no? ¿Y cómo las construimos en términos de las funciones de spin monoelectrónicas? Que ya saben que no conocemos su forma funcional, pero que sí sabemos que son alfa y beta. Entonces vamos a tener las funciones alfa y beta para el electrón 1 y las funciones alfa y beta para el electrón 2. Recuerden que las funciones alfa y beta que son las funciones propias, ¿sí? Del operador componente Z al momento angular de spin, ¿no? La función alfa de un electrón tiene como valor propio más un medio por h barra, es decir, está asociado con el número cuántico m sub s más un medio. Y beta con el valor propio, con el número cuántico m sub s menos un medio, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, con base en eso podemos construirlas. Recuerden, más detalle de esto en el libro de Chamizo. Chamizo describe todo esto en el capítulo que sigue al átomo de hidrógeno. Bueno, entonces, tenemos entonces las funciones alfa y beta para el electrón 1 y para el electrón 2. Bueno, aquí es lo que les mostraba, está aquí, ¿no? Bueno, entonces la función, a la función alfa 1, recuerden la notación. La notación aquí entonces es la función chi con sub m sub s, ¿no? Entonces la función alfa del electrón 1 pues va a ser la función chi del electrón 1 más un medio. Beta electrón 1 chi menos un medio del electrón 1 y así para el electrón 2, ¿no? Eso es lo que significa. Solamente son funciones de onda de spin monoelectrónicas, ¿no? Ahora, entonces, construyo las funciones de spin electrónicas del átomo de helio como el producto de esas funciones de spin monoelectrónicas. Entonces voy a tener estas posibilidades. Alfa 1 por alfa 2. Vean que aquí estoy utilizando la misma idea de que utilicé en el método variacional con electrones independientes, ¿no? Que la función es el producto de funciones de ondas monoelectrónicas. Estoy haciendo lo mismo, pero para el átomo para las funciones de spin, ¿no? Entonces yo puedo tener esta función de spin esta función de spin total para el átomo de helio. Alfa 1, alfa 2, es decir, el electrón 1 descrito por la función monoelectrónica alfa y el electrón 2 descrito por la función monoelectrónica de spin alfa también, ¿sí? Que tiene esta forma. Recuerden que son formas indicadas, no son formas funcionales. ¿Qué otra posibilidad puedo tener?
además de esta. ¿2 por 1, profe? ¿Cómo? ¿El 2 por el 1? ¿Cómo así que el 2 por el 1? No lo entiendo. Entendí que otra forma se podría como multiplicar, ¿fue? Sí, ¿qué otra forma puedo tener yo de función de spin electrónica total? Perdón, de spin electrónica del átomo de helio. Una es alfa de electrón 1 por alfa de electrón 2. ¿Qué otra posibilidad puedo tener? La beta. Correcto, beta del electrón 1 por beta del electrón 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué otra posibilidad puedo tener? Alfa 1, beta 2. Correcto, el electrón 1 descrito por la función alfa y el electrón 2 descrito por la función beta. O puedo tener también el electrón 1 descrito por la función beta y el electrón 2 descrito por la función alfa. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Pero antes de esto, entonces, pensemos. Recuerden que las funciones de onda de spin deben ser o simétricas o antisimétricas, ¿no? Esa función de onda, bueno, aquí eso lo voy a hacer ahorita, creía que venía, pero ya no. Entonces está la otra opción. Ahorita les discutimos la simetría de estas funciones. Es la otra opción, beta 1, beta 2, que fue la que mencionó Edward, ¿sí? Y estas funciones son simétricas, ¿sí? Ante el intercambio de los electrones. Ustedes lo ven. Si yo intercambio el electrón 1 por el electrón 2, aquí me quedaría alfa 2 por alfa 1. Pero alfa 2 por alfa 1 es igual a alfa 1 por alfa 2. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, esta función es simétrica. Lo mismo para este. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Que estas funciones son simétricas o les queda la duda? Profe, podríamos Dígame, don guiarnos, Antonio. es como por los signos del un medio y del un medio. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo aquí, a ver. Lo tenemos acá. Entonces, tenemos la función alfa. Alfa del electrón 1 y alfa del electrón 2. Recuerden la definición de una función simétrica. Una función simétrica f1,2 es igual a la función f2,1. ¿Cierto? Entonces, la función f1,2 es esta, alfa 1 por alfa 2. Entonces, ¿qué sucede si yo intercambio? Me queda alfa 2 por alfa 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero recuerden que el producto de funciones es conmutativo. Yo puedo cambiarlo. Esto me va a quedar como alfa 1 por alfa 2 de nuevo. Porque es conmutativo. ¿Sí? Entonces me queda que en este caso, esta función que es f2,1 termina siendo igual a f1,2. ¿Sí me siguen? Recuerden que son funciones monoelectrónicas, nomás funcionan por un solo electrón. Entonces, no dependen del otro electrón y por eso entonces yo puedo hacer esto. Si lo ven, la forma funcional, si existiese, sería exactamente igual. Por eso entonces lo puedo hacer. Esta es la demostración de que la función de onda es simétrica. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Bueno, bien, sigamos a ver. Ahora tengo las otras posibilidades que había mencionado Juan Camilo, ¿no? Que la primera, que el electrón 1 esté escrito por la función alfa y el electrón 2 por la función beta. O también puedo pensar en esto, que el primer electrón descrito por la función beta y el segundo electrón por la función alfa. Pregunta, ¿estas funciones qué son? ¿Simétricas o antisimétricas o qué? ¿Ustedes qué opinan? Hagámoslo a ver para que salgamos de duda, ¿no? Entonces, tengo la función alfa 1, beta 2.
Entonces, intercambio de electrones. Me queda alfa 2, beta 1. ¿Qué opinan ustedes ahí? ¿Puedo transformar esto a esto? El electrón 1 está escrito por la función alfa y el electrón 2 por la función beta. Pero ahora, el electrón 1 está escrito por la función alfa. Perdón, el electrón 1, de pronto para ponerlo, sería de pronto aquí para que no se confundan. Sería, ahorita, el electrón 1 está escrito por la función beta, el electrón 2 por la función alfa. Esto no es lo mismo que esto. ¿Sí me siguen? Entonces la función de onda no es simétrica, pero tampoco es esta multiplicada por -1. Luego tampoco es antisimétrica. Esta combinación, así, no es ni simétrica ni antisimétrica. No es ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Porque no puedo transformarla de esta manera o tampoco puedo decir, es decir, en últimas como conclusión, yo no puedo decir que F21 es diferente a F12, pero tampoco puedo decir que F21 va a ser diferente a menos F12, que es la definición de función antisimétrica. ¿Sí? Entonces no es ni simétrica ni antisimétrica. ¿Sí me están siguiendo? Bueno, continuemos a ver. Entonces, ni simétrica ni antisimétrica. Pero, ¿qué sucede? Ahora, recuerden que las funciones de onda de spin deben ser o simétricas o antisimétricas. El que no sea ni simétrica, antisimétrica no me sirve. Entonces, ¿yo cómo construyo a partir de estas funciones de onda, que no son ni simétricas ni antisimétricas, funciones simétricas o antisimétricas? Hago la combinación lineal de ellas, ¿sí? Bien sea la suma o la resta de ellas, ¿no? Entonces, veamos a ver. A ver si entendieron. Si yo hago la suma de estas dos funciones, porque, bueno, el hecho de que esta no sea ni simétrica ni antisimétrica significa que esta tampoco, por el mismo argumento que hemos dicho. Pero si hago la suma de estas dos, ¿ustedes qué creen? La función de onda, esta función de onda, que es la suma de estas dos, ¿va a ser simétrica o antisimétrica? ¿Ustedes qué opinan? Esta acá arriba, ¿simétrica o antisimétrica? Simétrica. Simétrica. Simétrica, muy bien. ¿Y la de abajo, simétrica o antisimétrica? Antisimétrica. Bien, Diego, antisimétrica. ¿El resto entiende por qué va a ser antisimétrica? Hagan la operación. Supongo yo que ustedes tienen ahí lápiz y papel, ¿no? Hagan la operación y lo verifican. Que la segunda, que esta de acá abajo es antisimétrica y la de arriba es simétrica. Si no entienden, me dicen, por favor, para entonces explicar, ¿no? ¿Sí entienden, jóvenes? Bueno, supongo que sí. Igual se los va a dejar de tarea, entonces, para que ustedes en el taller, para que ustedes corroboren que estas funciones son simétricas y antisimétricas. Recuerden, tienen que utilizar lo mismo que aquí habíamos dicho, ¿no? Este mismo tipo de argumento de operación tienen que realizar, pero con esa suma y esa resta, y van a corroborarlo. Bueno. Ahora entonces, ¿cuántas funciones tenemos acá? Tenemos una función, dos funciones,
3 funciones, tenemos 4 funciones de spin posibles, ¿sí? En esta tabla que hemos visto acá, sabemos que tenemos 4 posibles funciones de spin, ¿sí? Un singulete y 3 tripletes. Entonces la pregunta es, ¿cómo asignar esas funciones? Es decir, esta función, ¿a cuál función le asigno? Alfa 1 por alfa 2, que es simétrica, ¿a cuál? A esta, a esta, a esta o a esta. ¿Esta a cuál de ellas? Y estas dos, ¿a cuál de ellas? ¿No? Es la pregunta que nos vamos a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza esto? Es un poquito engorroso el procedimiento, no es tan complicado, pero sí hay que poner cuidado, pero se realiza de la siguiente manera, ¿no? Usted lo que tiene que hacer es aplicar, recuerden que arriba está la multiplicidad que es 2s más 1, es decir, el número acá arriba va a depender del número cuántico de spin s. Y el número acá abajito va a ser el número cuántico m sub s, el número cuántico de la componente z al momento angular de spin total, ¿sí? Entonces lo que usted va a hacer es aplicar a cada una de estas funciones los operadores s sub z y s cuadrado. Los operadores que ya conocemos, ¿no? Que de momento angular de spin total al cuadrado y de la componente z al momento angular de spin total, ¿sí? Operar matemáticamente y ver cuál valor propio obtiene, ¿sí? En último se está haciendo esto. Venga, les muestro a ver. Se obtiene esto. La función, bien sea alfa 1 por alfa 2, beta 1 por beta 2 o la combinación lineal que les mostraba, hace que este operador actúe sobre ella y también este operador sobre esta función y usted va a terminar obteniendo este producto de valores, este valor propio o este. Y dependiendo del valor propio que obtenga acá, usted ya sabe cuál va a ser el valor de S, o el de acá ya sabe cuál va a ser el valor de M sub S. Eso es lo que usted va a hacer, ¿no? Listo, aquí lo tengo, de hecho, ¿no? ¿Sí? Entonces así es como se trabaja. Entonces vamos a hacer el ejemplo de a qué función de este tipo le corresponde la función de spin alfa 1 por alfa 2. Entonces vamos a aplicarle el operador de la componente z, alfa 1 por alfa 2. Recuerden que el operador de la componente z, ¿qué es? Es la suma de los operadores de la componente z de cada electrón, del electrón 1 y del electrón 2, actuando sobre esta función. Por álgebra de operadores, ustedes saben que este corchete aquí, por ley distributiva de operadores, usted lo puede partir y le queda el operador de la componente z, el momento angular de spin del electrón 1, actuando sobre este producto de funciones, sumado a esta cantidad de acá, que es el equivalente para el electrón 2, ¿no? Ahora viene la pregunta, de estas dos funciones, ¿este operador sobre cuál actúa? Este operador actúa sobre la función alfa 1, no sobre alfa 2, porque este operador depende nomás del electrón 1, no depende del electrón 2. Entonces, como no actúa sobre alfa 2 sale del operador y queda aquí al ladito. En este caso de aquí, este operador actúa sobre alfa 2, no sobre alfa 1 y sale. Entonces le queda de esta manera. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿O tiene alguna duda? Bueno, entonces, pero yo ya sé el operador S sub Z, el electrón 1, actuando sobre el operador alfa, ya sé qué va a dar, ¿sí? Recuerde que va a dar más un medio de H barra por alfa, por la función alfa. Eso es lo que me dice cuando el operador de momento angular, de la componente Z de momento angular de spin actúa sobre la función alfa, ¿sí? Recuérdenlo. Tengo ese resultado de acá. Eso es para un solo electrón. S sub Z actuando sobre alfa me va a dar más un medio H barra. Actuando sobre beta, que no va a ser este caso, me da menos un medio. Entonces me va a dar más un medio H barra. Aquí me da tanto para este como para este, ¿no? Entonces me va a dar alfa sub 2 por un medio de H barra por alfa 1.
alfa sub 1 por 1 medio de h barra por alfa 2, ¿sí? Y si ustedes ven, esto es lo mismo. Alfa 1 por alfa 2, alfa 1 por alfa 2, y se suma el 1 medio de h barra con el 1 medio de h barra. Me va a dar h barra alfa 1 por alfa 2, ¿sí? Luego, recuerden que me debe dar como resultado cuando actúa S sub Z es ms por h barra. Pero como me dio h barra, el m sub s vale 1. Ese va a ser el resultado. M sub s vale 1. Entonces yo ya sé que m sub s aquí vale 1. ¿Sí? Y me da el resultado acá. Vamos a dejar hasta aquí. Porque cómo actúa s al cuadrado es un poquitico más engorroso, ¿no? Entonces, no, pero igual se lo voy a mostrar como para completar la clase y la siguiente clase discutimos con más detalle. ¿Por qué es más engorroso? Porque el s al cuadrado hay que expresarlo de esta manera, ¿no? ¿Sí? Y fuera de eso, tener en cuenta que ese producto escalar, eso ya se los había mostrado antes, ese producto escalar es en realidad ese producto de operadores. El producto de las componentes X del momento angular de spin, de los electrones 1 y 2, las componentes Y, las componentes Z. Hago que este operador actúe sobre alfa 1, alfa 2, después les hablo un poco de esto, y va a terminar dando el resultado 2h barra cuadrado. De ese cuadrado va a terminar dando este resultado que me va a permitir concluir que S por S más 1 es igual a 2. Aquí se me olvidó eso, sí, no, aquí no se me olvidó. Y ahí me da el resultado de S igual a 1. Por tanto, esta función, esto como les digo es solamente para completarlo, pero lo discutimos en la clase que viene. Por tanto, la función alfa 1, alfa 2 corresponde a la función con S mayúscula igual a 1, es decir, va a ser multiplicidad 3, va a ser entonces parte del triplete, Ki más 1, ¿sí? Es esta función, ¿sí? Y así mismo uno hace para las otras. Esto se los explico más en detalle en la clase que viene porque supongo yo que están cansados, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, jóvenes, entonces hasta aquí la clase de hoy. Si no tienen preguntas, voy a terminar la grabación.